Son las 12 del día, 16 minutos, y les damos la bienvenida nuevamente a la edición central de Mañanas Blue. Hoy es viernes 2 de agosto y se termina una semana muy movida por cuenta de lo que pasó el domingo de la semana pasada en Venezuela con las elecciones presidenciales. Hemos tenido una semana cargada de información y de entrevistas sobre la situación del vecino país. Pero uno de los temas que hemos tocado en estos micrófonos tiene que ver con las repercusiones en la seguridad de Colombia. ¿Y por qué en la seguridad? En temas de la negociación de la paz total. En una de las declaraciones que daba el presidente Nicolás Maduro esta semana, mencionaba que ellos han ayudado mucho a Colombia en los procesos de paz, que lo hicieron con Juan Manuel Santos y que lo están haciendo con el presidente Gustavo Petro y que lo hacen en silencio sin que mucha gente se entere. Por esa razón, estamos en la línea con el comisionado de paz, Oti Patiño, el alto comisionado para la paz en Colombia, a quien le agradezco enormemente, comisionado Patiño, que nos atienda hoy, cerrando esta semana de tanta conmoción por el tema de Venezuela. Bienvenido a Blue Radio. Buenos días, Camila, y buenos días a todos los oyentes de Blue Radio. Nosotros, empezando la semana, hablábamos con uno de los cofundadores de Inside Crime, el señor Jeremy McDermott, señor Patiño, que nos comentaba que esto de las elecciones de Venezuela, si no había un pronunciamiento contundente de parte del gobierno de Colombia, podía ser el beso de la muerte. ¿Y por qué el beso de la muerte? Porque muchos grupos, al margen de la ley, con quienes estamos negociando, tienen refugio en ese país y andan a sus anchas como grupos paramilitares, es decir, colaboradores de los militares en Venezuela, ahí al lado nuestro. Y por eso me parece importante cerrar esta semana hablando con usted. Y es los riesgos para los procesos de paz en Colombia con la situación electoral de Venezuela. Bueno, yo creo que nuestro presidente y nuestro embajador han manejado magistralmente, con prudencia, con inteligencia, continuo, digamos, esta situación que es sumamente delicada. Puesto es una situación donde se ha puesto la legitimidad del gobierno y desde luego más aún la continuidad de este gobierno. Por supuesto, no podemos desconocer los aportes que ha hecho Venezuela, el gobierno venezolano, a la paz en Colombia, pero indudablemente la falta de legitimidad, digamos, de este gobierno golpea duramente la posibilidad de la acción misma que tenga el gobierno venezolano como garante, como facilitador, como acompañante en estos procesos. Y eso desde luego repercute enormemente, pero hay otras situaciones. Digamos, más allá de los procesos de paz, el problema es la violencia que se puede ser, que se está desarrollando, que puede ahondar mucho al interior de Venezuela, que desde luego puede ser aprovechada por quienes disfrutan de las situaciones de violencia, que a quienes no les conviene que haya gobiernos legítimos porque de alguna manera viven en la ilegitimidad y en los negocios ilegales. Comisionado Patiño, ayer hablábamos aquí en estos micrófonos con la ex canciller María Ángela Holguín y le preguntaba que si la razón por la cual Colombia no puede ser tan vocal frente a la situación de Venezuela tiene que ver porque estamos atados de manos por cuenta de esto, de los procesos de paz. Usted dice que le parece que la actitud del presidente y del canciller ha sido acertada frente a lo que está pasando con nuestros vecinos, pero un poco estamos atados de manos por cuenta de lo importante que es Venezuela para esos procesos que usted lidera, los procesos de paz en Colombia. Entonces no podemos decir mucho, porque si nos ponemos a decir mucho, se nos afectan esas negociaciones que estamos entablando en Colombia. No es por ahí la cuestión. Digamos, el tema es que estamos en una situación inestable, pero no es solamente por la situación de violencia que hay aquí en Colombia, sino también por la una situación de guerra civil que puede generar en Venezuela y que desde luego nos va a afectar profundamente en todo sentido, en oleadas de migración, en problemas de orden comercial y económico, en problemas incluso de orden militar, porque desde luego no olvidemos que esto puede generar una situación, digamos, de confrontaciones de más alto riesgo, más allá de la superación de la violencia, donde todo lo que estamos viviendo, digamos, queda
como una cuestión pequeña, mínima, frente, digamos, a las amenazas que nos sirven. Señor Patiño, Venezuela ha sido garante y también sede de algunos de los ciclos de estas conversaciones de paz. Esto antes de la crisis generada por estas elecciones. Después de esto, con la crisis que está sucediendo, ¿qué va a pasar? La pregunta es, ¿qué garantía puede ofrecer Venezuela para seguir con estas conversaciones? Y segundo, en el sentido, déjeme terminar, por favor, se lo planteo, en el sentido en que puedan seguir ustedes con conversaciones en Venezuela, utilizando a Venezuela como garante, ¿esto implicaría un reconocimiento también de Maduro como presidente? Desde hace rato nosotros hemos planteado la conveniencia de trasladar los procesos de negociación, de conversaciones a territorio colombiano. Creo que esta nueva situación nos obliga, digamos, a acelerar ese traslado a Colombia. Entonces, eso que usted dice, doctor Patiño, me parece importante. Lo que usted nos está diciendo es que van a excluir a Venezuela como país garante de los procesos de paz en Colombia y que no se van a volver a llevar a cabo reuniones, por ejemplo, con el ELN en Venezuela. No se trata de excluir a Venezuela, se trata de nacionalizar más los procesos, incluyendo las posibilidades que se nos han brindado siempre de hacerlo en otro país como México, como Cuba. Creo que, digamos, este periodo ya de hacer negociaciones extraterritoriales está agotado y esta crisis venezolana puede ser aprovechada aún más para hacer que el proceso de negociación se desarrolle más en Colombia que por fuera del país. Claro, entendiendo que ustedes estarían aprovechando esa situación, pero si no se excluye a Venezuela, quiere decir que se reconoce desde el propio interés colombiano en la negociación de paz a Venezuela como un gobierno legítimo, porque quienes dan las directrices para apoyar esos procesos de paz nuestros, pues es el gobierno que está teniendo el poder en estos momentos, a pesar de que se ha dicho que no ha ganado las elecciones, que es el gobierno de Nicolás Maduro. No, es una situación de alta inestabilidad, de altísima y no de descalificación, sino de alta inestabilidad que desde luego se puede profundizar y puede generar unos niveles de violencia que en lugar, digamos, de ayudar a los procesos colombianos, al contrario, los pueden perdurar para aún más. Le voy a plantear un escenario, pues, que es probable, no necesariamente va a ocurrir, pero está como una opción plausible, y es que el gobierno de Nicolás Maduro, pues, caiga, haya una transición y llegue o Edmundo González o María Corina Machado u otro gobierno. En ese escenario, ¿qué cree que le pasaría a las negociaciones que ustedes están teniendo en este momento? No creemos de que, digamos, por eso es necesario, cualquiera que sea el escenario, que podamos trasladar todas las negociaciones a Colombia, y desde luego puede ser un escenario que pueda ayudar, digamos, incluso a las negociaciones. No. Pero ¿de qué depende? Venezuela, independientemente del gobierno, le interesa que haya paz en Colombia. Claro. Independientemente de cuál sea el gobierno, la orientación política, ideológica del gobierno venezolano, le conviene, digamos, de que haya paz en Colombia. ¿De qué depende que esas negociaciones se trasladen a territorio colombiano? Porque usted dice, hemos intentado hacerlo desde hace bastante tiempo y nacionalizar un poco más la conversación. Y por eso se suma lo que yo le mencionaba primero de Nicolás Maduro mencionando que él, si quisiera, se podría meter en las negociaciones de paz y no lo ha hecho. ¿De qué depende que sí se traigan las mesas para acá y que pues ya no tenga Venezuela semejante protagonismo? De hecho, se están trasladando. Mire, el caso de lo que era el MC, realmente todas las negociaciones se han hecho al interior del país. En el caso de la segunda Marquetalia, se planteó que a partir del segundo o tercer ciclo se iban a desarrollar en territorio colombiano. Y en el caso del ELN siempre hemos insistido en hacerlo en territorio colombiano. Ellos han planteado que por falta de confianza, digamos, en la actitud de las fuerzas militares, de la seguridad de ellos, entonces no se querrían trasladar acá. Sin embargo, se ha demostrado que la actitud de las fuerzas militares frente a los otros procesos ha sido absolutamente impecable, de tal manera que la justificación de no hacerla en Colombia cada día es más débil. Además, actores como la Iglesia Católica, como la ONU, han mostrado toda la disposición a proteger las mesas de negociación e incluso los traslados que puedan ocurrir para que las negociaciones se puedan hacer en el territorio colombiano.
Comisionado Patiño, un asunto muy importante en las negociaciones de paz es que pues uno de los negociantes tenga incentivos para negociar, que le interese negociar. Si Nicolás Maduro se queda en el poder, al ELN, ¿para qué le va a interesar negociar? Si en Venezuela tiene refugio, si allá tienen sus rentas criminales, si allá tienen seguridad, pues ¿para qué les va a interesarse negociar? ¿Qué ganan ellos negociando en Colombia? Yo creo que, digamos, legitimidad, porque de alguna manera ellos afirman de que su fuerza no está en una posible retaguardia con Venezuela, sino también en el consentimiento y en la afirmación territorial que puedan tener en algunos de estos territorios. Pero comisionado, pues perdóname, pero con todo respeto, o sea, ellos no tienen absolutamente nada que temer, o sea, porque en Venezuela ellos pueden entrar, hacer aquí lo que les dé la gana y ellos en este momento, la legitimidad, usted sabe muy bien y no, aquí no nos podemos entrar como engaños, la legitimidad en este momento no la tienen entre la sociedad, pues porque siguen en lo que siguen, o sea, siguen delinquiendo y ellos en este momento la legitimidad se la tienen que ganar, pero ya no, ¿cómo van a hacer para tenerla si ya no tienen nada de qué preocuparse? Si Maduro se queda en el poder, no tienen nada de qué preocuparse. Vienen, hacen lo que quieren y se devuelven. Justamente, digamos, ellos tienen una tradición de ser una fuerza legítima y si pierden toda legitimidad y solamente dependen de un gobierno extranjero, pues quedan simplemente como enemigos de Colombia y no más. Pero doctor Patiño, con el caso, por ejemplo, hablando del ELN, con el caso que sucedió en Antioquia cuando iban combatientes en carros de la UNP, unos con salvoconducto, otros sin salvoconducto, diciendo que hubo demoras en el levantamiento de las órdenes de captura. Por ejemplo, ¿usted cree que el ELN y la Segunda Marquetalia tienen confianza en que esas negociaciones se vengan para acá, para Colombia, como usted nos lo ha dicho en toda esta entrevista, a propósito de la situación electoral en Venezuela? Ellos, pues, porque en una negociación pues son las dos partes las que tienen que decidir. ¿Ellos sí querrán y sí tendrán confianza en venirse para acá? Ayer el comportamiento en esos episodios que ocurrieron, y usted cita, el comportamiento de las fuerzas militares nuestras fue impecable, no hubo hechos que lamentar, y desde luego lo que sí se lamentó fue la imprudencia que cometieron los que, digamos, empezaron a moverse sin la autorización debida, y además con instrumentos ilegales como armas de ellos, en lugar de confiar, digamos, en la protección que él estaba dando. Usted ha mencionado que se necesita legitimidad y que el ELN necesita legitimidad dentro de la ciudadanía y que si se refugian solo en Venezuela pues quedarían como enemigos de Colombia y punto. Por eso le pregunto sobre la petición que hizo Naciones Unidas y la Iglesia Católica tanto al gobierno del presidente Gustavo Petro, del cual usted es el comisionado de paz, como al ELN, de solicitarles una extensión técnica del cese al fuego por unas semanas más, debido a que el sábado en la medianoche pues se va a suspender ese cese al fuego bilateral. ¿Ustedes ya tienen respuesta, comisionado, a esa solicitud de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica, que en cierta medida sí representan los intereses y las peticiones de la ciudadanía en los territorios colombianos? Sí, hay, digamos, la petición no solamente que para provocar el cese al fuego, sino también para que el cese al fuego signifique también una disminución de las hostilidades y no simplemente una repetición de lo que se ha llamado cese al fuego hasta ahora. Digamos, significa que el ELN debe comprometerse al no secuestro, por ejemplo, al no reclutamiento de menores, y en fin, digamos, una serie de actividades que desde luego le han mermado legitimidad al ELN y desde luego a las negociaciones con esta organización. Claro, pero mire, hablando de la terminación del cese al fuego, en los últimos comunicados que se conocieron del ELN, ellos siguen criticando la actitud del gobierno nacional de una estrategia de paz con el Frente Comuneros del Sur en el departamento de Nariño. Y a un día de que, como le digo yo, se vence el cese al fuego, las comunidades no saben qué va a pasar en esa región. Usted, comisionado Patiño, ¿va a cambiar lo del departamento de Nariño, lo de la negociación con ese frente disidente del ELN, o qué van a hacer? No, al contrario, hay que fortalecer, digamos, las relaciones y los procesos con quienes quieren la paz. Es decir, si se va a continuar con las negociaciones de los frentes disidentes del ELN en el departamento de Nariño. No podemos someternos al chantaje de quienes están indecisos entre la guerra y la paz y abandonar, digamos, los procesos que sí
tienen buen aliento, como es el proceso de Nariño. Y precisamente por eso entonces tienen ustedes alguna noción de lo que pueda llegar a suceder después del levantamiento del cese al fuego este fin de semana, en esa zona del país, en Nariño, en Cauca, que es donde la gente tiene más temor. No, digamos, en Nariño de facto hay un cese al fuego. Por supuesto hay que formalizarlo aún más para que haya más seguridad jurídica por parte, digamos, del grupo comuneros. Digamos, y en el Cauca toca mirar, digamos, cómo se desarrolla una estrategia de paz, dado que en el Cauca con el MC no hay cese al fuego. Sin embargo, en el Cauca habitan están instalados otras fuerzas guerrilleras, de tal manera que toca hacer un proceso de paz, crear una estrategia de paz, y creo que el principal aliado para una estrategia de paz son las comunidades indígenas que hoy están organizadas en el CRIC. Creo que eso es un tema muy importante, ¿no? Sí, a propósito, doctor Patiño del M, sé que usted menciona, hace algunas horas apareció alias Iván Mordisco, que es el jefe de ese grupo de las disidencias en Valle, Cauca, Nariño, y ha dicho, abro comillas, hemos decidido como muestra de voluntad de paz ordenar a nuestras unidades no afectar la continuidad de la COP16 que se va a realizar próximamente en Cali. ¿Usted cómo interpreta ese mensaje? ¿Hay posibilidades de reanudar diálogos con esa guerrilla, con esas disidencias? Es un mensaje parecido a lo que hizo Pipe Tuluá cuando dijo que, como muestra de voluntad, dijo que iba a permitir hacer la feria de Tuluá. Me parece que no es un mensaje bueno. Creo que, digamos, por respeto a la ciudadanía, no solamente no se debe, ese tipo de expresiones en el fondo genera una amenaza velada, y desde luego bajo amenazas veladas no es posible desarrollar diálogos, no es posible hacer la paz. Pues, comisionado de paz, Oti Patiño, sabemos que usted está a punto de entrar a una reunión y por eso yo le agradezco enormemente que nos haya permitido cerrar la semana de la situación de Venezuela y los impactos en la seguridad en Colombia con esta conversación con usted, porque nos parecía muy importante poder conocer cuál era la visión de los negociadores de paz en nuestro territorio frente a la situación de Venezuela. Mil gracias por habernos atendido y feliz resto de día. Bueno, Camila, muchas gracias a usted. Un saludo especial, 12 del día, 33 minutos.